Patrullar con alguien más era diferente a hacerlo solo en aspectos que Izuku no esperaba. Ya había patrullado con Eraser antes, pero era informal, improvisado. Nunca tuvo que esperar en el borde de un tejado, escuchando el latido del corazón de otra persona antes de irse corriendo con ella. Fox simplemente se iba. Fue extraño estar de vuelta. Hitoshi se rió a carcajadas cuando regresó con el disfraz completo. Izuku se había quitado la máscara y la venda para ver al chico doblarse de alegría. Por un segundo, la culpa por volver a ponerse la máscara no importó, porque Hitoshi sonreía. Sonreía de verdad. Los cuatro habían acordado un horario de patrullaje en su primer y temido encuentro en la playa Dagoba. Bueno, temido por Izuku, ya que significaba que era oficial, los otros tres parecían bastante contentos. Denki y Hitoshi se abrazaron, y Ochako pareció congeniar con el tipo al instante. Debería haber alegrado a Izuku, pero solo podía preocuparse por lo que sucedería cuando todo se derrumbara. No sabía qué hacer. Su estrategia de mantener a la gente alejada había fallado estrepitosamente con Phantom, y solo podía esperar encontrar la manera de lanzarse a la línea de fuego si era necesario. No dejaría que nadie más muriera. Conejo debió notar que algo andaba mal con él, pues caminaba aún más despacio de lo habitual mientras cruzaban los tejados. Últimamente se mantenía con mucha más confianza, con la espalda en alto y su pasión por la lucha brillando a la vista de todos. Ochako se había convertido en conejo durante su ausencia, y eso no tenía vuelta atrás. Su corazón latía con fuerza, y un ligero aroma a aceite para armas se extendía por el aire mientras jugueteaba con la funda del bolsillo que contenía su estúpida pistola. Nunca la había usado mucho, la verdad. Parecía un último recurso. El único problema con ese plan era que su puntería solo mejoraría si practicaba. ¿Tu arma tiene silenciador?, preguntó una vez que ella aterrizó en el siguiente tejado al que había saltado. Se detuvo en seco, con el corazón acelerado. ¿Cómo supiste que tenía un arma?, preguntó con una risa burbujeante en la garganta, a pesar de la preocupación que él percibía. Él no reaccionó, solo ladeó la cabeza vagamente en su dirección, esperando que captara el mensaje. Sí, tenía silenciador cuando lo robé. Se rió de eso. Entonces todos los justicieros son solo unos ladrones. Ochako roba armas, Izuku roba para ganarse la vida, Hitoshi robaba. Izuku se tragó ese pensamiento. Que él supiera, Denki nunca había robado nada. No, una piruleta a los 4 años no contaba, así que tal vez era solo un problema de ellos. Entonces, si tenemos cuidado, probablemente podamos practicar en la playa. Si prefieres esperar y usar solo ondas primero para mejorar la puntería, podemos empezar poco a poco. Tendrían que ser extremadamente cuidadosos. Aunque nadie pasara por la playa de Dagoba con regularidad, había rezagados ocasionales que podían oír los disparos incluso con silenciador. ¿Qué tan difícil puede ser apuntar un arma? Conejo se encogió de hombros, cerrando el bolsillo y sin volver a abrirlo esta vez. Más vale prevenir que curar. Un grito rasgó el aire, y así, su conversación dejó de importar. Solo importaba ayudar a alguien, y todo lo demás era una distracción innecesaria. Conejo lo siguió sin que nadie la persuadiera, con el corazón latiendo tan rápido como una chica asaltada mientras Izuku se dejaba caer en el callejón, y Ochako, sensatamente, corrió por la escalera de incendios. Trabajaron muy bien juntos al luchar contra alguien más. Se movían en sincronía para eliminar la amenaza sin problemas. De los 4, él y Conejo eran los que tenían experiencia en esto, e Izuku podía notar la diferencia. Hitoshi y Denki se quedaban en el suelo si los derribaban. Eso era lo que se hacía en un combate de entrenamiento, después de todo, pero Ochako se levantaba enseguida e intentaba aprovechar el terreno bajo. Aunque Izuku seguía concentrado en los movimientos de Ochako, no tenía que preocuparse tanto por ella. Una vez que los asaltantes quedaron inconscientes en el suelo, Conejo le habló suavemente a la víctima mientras Zorro les ataba las manos con bridas y les pegaba notas adhesivas en la frente. Después de todo, Ochako era mucho mejor consolando a la gente que él. Los dos, trabajando juntos, habían sido noticia de primera plana en cuanto regresó. La declaración de la comisión sobre ellos dos había quedado eclipsada por la prensa sobre su supuesto grupo de justicieros. Hizo todo lo posible por mantenerlos a los 4 fuera del ojo público, pero fracasó estrepitosamente tras apenas 2 patrullajes con todos ellos. Nunca salían todos juntos, era muy difícil prestarles atención y mantenerlos a salvo si lo hacían, así que se turnaban para salir cada noche. Algunas noches dejaba que Coneja saliera sola, pero prefería estar con ella.
Denki lo había llamado mamá osa por eso, pero a él no le importaba. Si uno de ellos saliera sin él y resultara herido, entonces nunca se lo perdonaría, sin importar lo que pasara. Al menos si estaba allí, entonces podría intentar calmarse con el pensamiento de que simplemente podía correr frente al peligro si era necesario. Ochako y él abandonaron el callejón poco después de que ambos oyeran las sirenas. Corrieron por los tejados, e Izuku intentó ignorar lo libre que se sentía. Lo vivo que estaba, pensó en Eri, y eso lo tranquilizó al instante. Si Izuku vivía en las nubes, podría perder a alguien por su propio descuido. Otra vez, salió de sus pensamientos cuando Ochako se detuvo al borde de un tejado, y no se dio cuenta hasta que estuvo a un paso de caerse del todo. Su pie golpeó la cornisa y casi se cae. Tuvo que agitar los brazos para recuperar el equilibrio. Luego se sacudió las manos y se sentó en el borde, fingiendo que nada había pasado a pesar de la risa que oía salir de la garganta de Ochako. Ella se sentó junto a él poco después. Su corazón latía a un ritmo constante que él podía bloquear mientras escuchaba los sonidos de la ciudad bajo sus pies. Gente caminando a casa, de la mano, sin ninguna preocupación. Dos chicas reían de camino a casa desde una discoteca, con un fuerte olor a alcohol a su alrededor. Una madre y su hijo estaban sentados en las escaleras de su casa contando las estrellas. El niño se estaba quedando dormido mientras lo hacía, pero la madre seguía susurrando los números mientras lo abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo. Tres adolescentes estaban sentados en una azotea, bebiendo sin parar porque no tenían nada de qué preocuparse al día siguiente. Con solo escucharlo todo, Izuku pudo echar un vistazo a la vida simplista que nunca le habían ofrecido, que ni siquiera podría haber soñado. Había una pareja bailando en su apartamento con la ventana abierta. No era algo extravagante ni planeado, pero era simplemente encantador. Hermoso. De verdad se le podía culpar si su mente se dirigía a Hitoshi. Con las manos entrelazadas, la cabeza de Izuku reposaba sobre su hombro mientras todos sus problemas se desvanecían. Cuando Ochako lo arrastró de vuelta a la realidad, se obligó a no sentirse triste. Vivir en sueños imposibles solo le traería dolor. ¿Alguna vez sientes que estás engañando a la gente?, preguntó, con el corazón acelerado. Todo el tiempo, Izuku rió, probablemente luciendo loco desde fuera. Después de todo, si alguien sabía lo que era engañar a la gente, ese era él. Ya fuera atrayendo a la gente o simplemente ocultando su verdadera identidad, Izuku engañaba a la gente. Su nuevo problema con Eraser solo lo hizo sentir peor. Tenían que saberlo, no. Que lo sabía todo sobre los Nomu. ¿Acaso deducían que era uno de ellos o ni siquiera pensaban en la posibilidad? Eraser simplemente no había preguntado. Lo sentía en el fondo de su garganta, en cada latido de su corazón tras mencionar a un Nomu y en cada mano que vacilaba camino a su espalda. Lo sabían, simplemente no hablaban de ello. Nunca tuve la más noble de las razones para iniciar esto, admitió Ochako. Creo que la razón para hacer el bien no es tan importante como el alcance del bien realizado. Stein no estaría de acuerdo. Se burlaría, lo despreciaría y tal vez incluso lo atacaría si tuviera un mal día, pero Izuku no quería que su opinión importara más. Para él, había una diferencia considerable entre hacer muchísimo bien con motivos egoístas, y herir sin piedad a inocentes por negligencia. ¿Sabes quién soy, verdad?, preguntó, subiendo por un puente que habían ignorado durante mucho tiempo. Ochako no le había visto la cara, y no lo hará por un tiempo, pero Fox la había salvado de su máscara muchas veces y no era la mejor ocultando su voz. No importaba lo que hiciera, ese toque de Ochako siempre brillaba. Él asintió, y ella respiró hondo antes de volver a hablar. Bueno, mis padres siempre fueron pobres. Dirigen una empresa de construcción, y cuando apareció mi don, solo quería ayudarlos. Facilitarles la vida, ¿sabes? No me dejaron, querían que persiguiera mis sueños e hiciera lo que quisiera. Así que decidí convertirme en una heroína para poder ayudarlos. Pero lleva un tiempo llegar allí, así que cuando te vi corriendo por ahí, solo quise arriesgarme para conseguir algo de dinero, y luego mi blog explotó y pensé que era la chica más afortunada del mundo. Siento haber desaparecido entonces, la empujó con el hombro y trató de no pensar en las consecuencias de sus actos. Nada de lo que hacía salía bien, y lo único que podía hacer era dejar que las disculpas salieran de sus labios como dientes podridos. Si no lo hicieras, jamás habría podido convertirme en conejo. Para animar a la gente y hacerla sentir mejor. Eso es lo que me gusta hacer. Puede que no haya surgido de las razones más nobles,
Conejo, tuve que robar para sobrevivir durante años. Soy quien menos te juzga. Izuku no sabía por qué lo admitía, pero sabía que debía hacerlo. Para romper la cortina que accidentalmente le había tendido sobre los ojos. Querer ayudar a tu familia es bueno. Querer ayudar a cualquiera es bueno. Ayudar a alguien es un acto positivo, incluso si el objetivo final es dinero o lo que sea. Eso es muy perspicaz, Fox. Tengo mis momentos. Conejo guardó silencio y Zorro volvió a escuchar. Intentó encontrar algo en qué concentrarse, alguien a quien ayudar. Cualquier cosa que le ayudara a recuperar la calma y no tener que pensar en nada de esto. Entonces lo encontró. No era la distracción perfecta, pero era algo, y, ¿qué va? Extrañaba el latido familiar. Izuku le puso la mano en el hombro a Ochako, con una sonrisa que presagiaba problemas. Necesito que te calles, quiero que nos acerquemos sigilosamente a alguien. Se puso de pie de un salto. Eraser hacía lo mismo en un tejado a kilómetros de distancia. El héroe se movía lentamente, observando y esperando a que alguien necesitara ayuda. Los poderes de Izuku no le permitían oír los pensamientos de nadie, pero Dios, a veces deseaba que sí. Eraser no se paseaba, su corazón estaba tranquilo y sus movimientos eran tan precisos como siempre. No mostraba ningún signo de nerviosismo, pero Izuku no podía evitar la esperanza de que estuviera pensando en él. ¿Quién? Preguntó ella, siguiéndolo sin dudarlo. Es profesor en la UA, así que intenta no hablar demasiado por si lo reconoce cuando entres. Izuku colocó su mano frente a Ochako, deteniéndola en seco una vez que se acercaron lo suficiente. Eraser estaba en la azotea, arrodillado sobre sus talones en el borde, con su bufanda flotando a su alrededor. Conejo lo notó, sintió su corazón latir con fuerza, pero ella no se movió. Su respiración se mantuvo estable y sus manos no temblaron. Ochako estaba estresada, pero no lo demostraba. Si no le hubiera impresionado ante su truco en el almacén, lo habría estado ahora. A Izuku le había llevado años aprender a controlar sus emociones, e incluso entonces rompía a llorar cada vez que tenía la oportunidad. Sus pies se movieron sin que pudiera detenerlos. Tan silencioso como pudo, se dejó caer en el tejado. No lo suficientemente silencioso. La bufanda de Eraser se desgarró en cuanto cayó al suelo. La sensación de las costillas aplastadas llegó poco después. El oxígeno le fue arrebatado a medida que el espacio se hacía cada vez más pequeño. Había respiraderos, o él estaba en los respiraderos. Lo presionaban por todos lados y no podía hacer nada más que seguir moviéndose. Se hacían más pequeños cada vez que avanzaba un centímetro. No podía retroceder. Una chica lloraba a pocos metros delante de él, y si aminoraba la marcha, sería el fin de todo. Fox tenía que salvarla. Pero Fox estaba muerto, se hacía pasar por él y Eri se había ido. Izuku le falló a Eri. No pudo evitar imaginar su terror cuando vio por primera vez a los Nomu. Presión sobre su hombro, Chisaki, sugirió su mente. Empujó la mano, listo para agarrar su cuchillo cuando finalmente se filtró la voz. No la de Overhaul, sino la de Eraser. El héroe habla en voz baja, con la mano ligera sobre su hombro. Izuku aún se apartó de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Podía sentirlas tras la máscara y la venda, pero nadie más sabía que estaban allí. Si se las secaba, lo sabrían. Lo sabrían todo. Izuku apretó los ojos y esperó que se absorbieran en la tela. Dolorido, silencioso y fuera de la vista. Zorro, susurró Eraser, con las manos a los costados. Tenía el corazón acelerado y la mano le temblaba ligeramente. Ochako no estaba mucho mejor. Estoy bien, Izuku sonrió, poniéndose de pie. Ya no había necesidad de estresarlos. No merecía su compasión. Eraser retrocedió. Su respiración tranquila contrastaba con el latido acelerado de su corazón. Pensé que no tenías nada que ver con ella, dice riendo, señalando a Conejo, agachado detrás de él. Cambié de opinión. Es genial. Izuku se encogió de hombros antes de rodearla con el brazo para acercarla al héroe. Conejo conoce a Eraserhead, héroe clandestino, entusiasta de los gatos y, por dentro, una blandengue. Ochako extendió la mano para estrecharla, sin pronunciar palabra alguna. El corazón le latía con fuerza y se balanceaba de un pie a otro. Izuku no sabía si estaba pensando qué decir o si se estaba decidiendo a decir algo. Quizás simplemente se había tomado en serio su consejo de no hablar demasiado. Eraser le estrechó la mano, inclinando la cabeza para mirarla. Pensé que bromeabas cuando dijiste que ibas a tener 2 más. Ochako negó con la cabeza y levantó 3 dedos. Así que había seguido su consejo.
Técnicamente 3, pero Kitty estaba allí cuando dije eso. Eraser suspiró, subiéndose las gafas protectoras para frotarse los ojos. Podía oler las gotas desde allí, probablemente un efecto secundario de su don, pero Izuku nunca le había preguntado. Su curiosidad sobre lo que su don podía hacer se había abierto paso en su mente, y tuvo que reprimirla con la poca voluntad que le quedaba. La comisión cree que estás formando una pandilla, niño problemático, gimió. ¿Y qué si lo soy? Izuku se cruzó de brazos, mirando a Eraser con una sonrisa que presagiaba problemas. Ochako debió haber captado su mensaje, pues también copió su postura y solo estresó aún más a Eraser. Era malo decir que extrañaba esto. Quizás extrañaba pasar tiempo con Eraser, en el cielo nocturno sin nadie que lo sujetara. O quizás quería tener un amigo aquí de nuevo. El tiempo que pasó con Itoshi saltando por los tejados había sido de los mejores de su vida, y hacerlo con Ochako significaba que no tenía que preocuparse por estar demasiado cerca de su amigo ni por el apretón de estómago cada vez que se rozaban las manos. Pero quizás simplemente extrañaba estar aquí. Fox no era algo que mereciera, pero lo deseaba desesperadamente. Simplemente no hagas ningún sacrificio de sangre y estaremos bien. Sin promesas, gritó Izuku, llamando la atención de un hombre en la calle, quien aceleró el paso al verlos a los tres en el tejado. Bueno, no se le había pasado por alto. Eraser hablaba con Ochako, le hacía preguntas y recibía respuestas breves, como mucho. Ochako parecía contenerse a propósito porque Izuku sabía que le encantaba hablar. Podía hablar durante horas si se le daba la oportunidad. En eso se parecían, y él sabía que ella se tomaba una larga pausa antes de responder con la menor cantidad de palabras posible. Era inteligente, haciendo que sus diferentes personalidades parecieran tan diferentes. Había sonreído de oreja a oreja cada vez que ella molestaba al héroe con sus palabras. Finalmente, Eraser dejó de intentar escudriñar más allá de lo superficial que Rabbit le permitía ver y se giró hacia Izuku. Unas palabras salieron de su boca, pero luego se calló. Dudaba qué decir, su corazón se aceleraba, su peso se balanceaba de un lado a otro, su boca se abría y cerraba a medida que el olor de la gelatina que había comido ese día se hacía más o menos intenso. Cuando Eraser finalmente pronunció las palabras adecuadas, a Izuku no le gustó el resultado. Niño, necesito hablar contigo. A solas, Eraser movió la cabeza entre conejo y zorro, mientras Ochako mantenía la suya fija en él. Se quedaron allí esperando más tiempo del que le gustaría admitir. Ahora no es el momento, de verdad. Tenemos un trabajo que hacer. Izuku retrocedió, buscando una ruta de escape con cada segundo que se alargaba el silencio. Se trata del libro. Netsu quiere saber todo lo que sabes. Mierda, ese fue el único pensamiento que cruzó por su cabeza por un rato. Mierda, mierda, mierda. Si Izuku hubiera sabido que volvería corriendo a Fox como una polilla corre hacia la luz, habría dejado menos menciones de sus padres en ese documento. Se suponía que debía ser entregado cuando muriera. No le importó el contenido cuando lo escribió, pero ahora, como siempre, las consecuencias de sus actos le dolían. Ni siquiera le importaba mucho el rollo del gnomo. Tenían que saberlo de una forma u otra si quería que encontraran a Eri. Todo el escarbar a ciegas que habían estado haciendo los había llevado a ignorar a su papá. No quería repetir su error. Podrían conspirar y preguntarse todo lo que quisieran sobre cómo lo obtuvieron, pero mientras siguieran investigándolo, honestamente no le importaba. Este no es el momento, Eraser, susurró Izuku y lo jaló hasta el otro extremo del tejado sujetándolo por la bufanda. Conejo jugueteaba con la cámara apagada en su sitio y fingió no estar escuchando a escondidas. Zorro, Eraser intentó decir, con su mano apoyada en el hombro de Zorro. Es verdad, sí, lo sé porque lo vi, lo interrumpió. Sentía la garganta irritada por las palabras, como si le ardieran las ganas de pronunciarlas. Admitir que había estado cerca del Nomus era como traicionar todo lo que había hecho desde que hizo estallar esa estúpida fábrica. Se obligó a decirlo de todos modos, porque ya no se trataba de él. Se trataba de Eri. Ella importaba más que cualquier mentira estúpida a la que se hubiera aferrado. Por favor, ten cuidado, Eraser. Esto es peligroso. Nuestros trabajos se intercambiaron y nadie me lo dijo. Borrador, advirtió Izuku. Esto era serio, increíblemente serio. All Might probablemente ya lo sabía por sus disparatadas divagaciones de todo para uno. De alguna manera, tendría que encontrar la manera de acceder a sus comunicaciones para contarle todo lo que sabía, pero su seguridad era una locura. Eraser se arrodilló para hablarle.
Cuando se conocieron, habrían estado a la altura de los ojos, pero ahora Eraser tuvo que levantar la vista para ver su máscara de zorro. Izuku no pudo evitar que se le encogiera el corazón al oír esa información. ¿Cuánto tiempo había pasado? Tendré cuidado, niño problemático, pero este es el trabajo. Izuku colocó su mano sobre Erasers, que tenía en el hombro. La apretó, escuchó los vasos sanguíneos bajo la piel y el movimiento de la sangre por el resto del cuerpo. El cuerpo que aún estaba allí, se recordó. No puedo perderte también. No lo harás, prometió Eraser. Esperaba con todas sus fuerzas que no fuera mentira. Quería hablar de tu situación parental, pequeña. Si no tienes a nadie, la UA te acogerá con gusto, sin duda, cambió de tema. Miró a Conejo y luego de nuevo a Zorro. ¿Qué podía decir a eso? Por muy agradable que pareciera vivir en la UA, no podía poner en peligro a la gente de allí. Cuando tuvo su último enfrentamiento con su padre, fuera cual fuera el resultado, no quería que hubiera inocentes cerca. Héroes experimentados que se habían apuntado a esto sabiendo que el peligro era su única solución. Pero no quería mentir. Izuku no sabía por qué había trazado esa línea, pero ahí estaba. Clavada en la arena y sin desaparecer. Así que dijo una verdad a medias. Vivo con un amigo de la familia. Itoshi era básicamente su familia en ese momento. Eraser asintió, recibiendo la respuesta con una sonrisa. Le crujieron las rodillas al levantarse, e Izuku resopló abiertamente al oírlo. Vete con tu amigo, vale. Diviértanse o lo que sea que hagan. Le restó importancia a Fox, con una ternura en la voz que nunca habría esperado cuando se puso esa estúpida máscara y pensó que el tipo intentaba matarlo. Ochako no preguntó nada en toda la noche, pero Izuku sabía que ella quería saberlo. No podía decírselo. Todavía no. Lo haría, pero aún no. Por ahora, la gente solo necesitaba saber lo necesario para ayudar a salvar a Eri. En ese momento, Ochako no necesitaba saberlo. Denki no estaba muy dispuesto a permanecer en las sombras. Lo seguía sin problema, pero salía de las sombras al menor ruido. Bumblebee ya había pateado 4 contenedores de basura esa noche, y solo habían pasado unas horas. Izuku lo dejó salir del apuro, después de todo, era su primera noche fuera, pero cuando casi se cae del borde de un tejado por estar corriendo, bueno, eso lo molestó. Denki, advirtió. Su agarre en el brazo de Denki se mantuvo firme mientras lo ponía de pie, colocándose entre él y el borde del tejado. Lo estoy intentando, no todos somos ninjas secretos, resopló Denki, con la voz demasiado alta considerando lo tarde que era. Izuku, sin embargo, lo libró. Su amigo simplemente no parecía notar cuando su voz se volvía un poco demasiado alta, igual que Izuku no se daba cuenta cuando murmuraba a veces. Además, ni siquiera podía oír a nadie cerca. Esta era solo una patrulla estándar, y arruinarle la diversión a su amigo sería una vileza. Cuando llegaron al borde del tejado, Izuku saltó al siguiente haciendo el menor ruido posible. Solo una sombra en el cielo nocturno que solo Bumblebee podía ver. Entonces escuchó los pasos de su amigo, unos pasos demasiado fuertes, que lo hacían saltar del borde y aterrizar en el siguiente sin siquiera tropezar. Siguió moviéndose, tal como Izuku le había dicho, y estaba orgulloso de él por haberlo acertado. El chico levantó los brazos y gritó con la emoción de un niño en Navidad, y si había gente cerca, cualquier esperanza de pasar desapercibido se desvanecería. No se te da muy bien la oscuridad, ¿verdad? Se rió Izuku, empujando el hombro del chico para que siguiera adelante. Denki era más alto que él, pero apenas. Por primera vez en su vida, Izuku había conseguido lo que quería y los dioses le habían regalado un estirón. Itoshi lo notó una mañana y le preguntó si quería ver cuánto medía. Izuku, como un tonto, miró las marcas en la pared y se quedó mirando tanto tiempo que Itoshi no volvió a mencionar el tema. Me pareció mal hacerlo fuera de su cumpleaños. Papá siempre lo hacía en su cumpleaños. Se me da bien hablar con la gente, se defendió Denki, arrastrando los pies como un niño reprendido. Izuku contuvo la risa todo el tiempo. Aunque por aquí no solemos hacer eso mucho. Ya te acostumbrarás. De joven, nunca se le dio bien esconderse. Siempre que intentaba esconderse, algo le llamaba la atención y empezaba a murmurar antes de que pasaran 20 minutos. Mejoró con el tiempo y encontró más razones para esconderse, pero todo era cuestión de práctica y concentración. Denki lo conseguiría con el tiempo, y pasara lo que pasara, Izuku estaría ahí para ayudarlo si metía la pata. Izuku siempre estaría ahí, tenía que asegurarse de ello.
No soy tan listo. No puedo simplemente atar cabos ni concentrarme como ustedes, dijo Denki, demasiado molesto para el gusto de Izuku, quien solo pudo pasar un brazo por encima de su hombro y esperar que eso lo hiciera sentir mejor. Si el corazón de Eraser estuviera cerca, lo abrazaría antes de que pudiera siquiera respirar. Entonces Denki se enojaría porque le hizo prometer a Izuku que le avisaría antes de conocerlo, ya que necesitaba saberlo todo sobre el primero. Todo lo que tienes que hacer es intentarlo, ¿de acuerdo? Es una noche fría y silenciosa mientras van de azotea en azotea buscando algo que hacer. Hay algo inquietante en una noche sin actividad, cuando él estaba acostumbrado a que las noches fueran tan ajetreadas que le costaba seguir el ritmo. Quizás sea una maldición de Denki, porque las noches, hasta ahora, siempre habían sido más tranquilas con él cerca. Denki se inquietaba más a medida que avanzaba la noche, saltaba menos con cuidado y caminaba con menos sigilo. No es que Izuku pudiera culparlo, porque él mismo había cometido un desliz. Parecía haber una especie de regla de no delinquir solo por una noche. Lo estaba molestando, y ni siquiera entendía por qué. Cuando finalmente se aferró a alguien que gritaba, se sintió terrible por la excitación que fluía a través de sus huesos. A las 6, vamos. Izuku se aferró al brazo de su amigo y corrió tan rápido como pudo hacia el grito. Gritos, se dio cuenta al concentrarse. 4 latidos, un cajero, un padre y una hija, y un hombre con una pistola apuntando a la cabeza del cajero. Aún no se había derramado sangre, pero el padre había llamado a la policía y las sirenas estaban lejos de sonar. Yo me encargo del tipo. Tú saca al padre. Denki asintió, y entonces los dos cayeron al suelo como si nada. Como si el corazón de Denki no latiera irregularmente rápido y no hubiera un hombre amenazando con asesinar a la gente a solo unos metros delante de ellos. Empujó la puerta, a pesar de la insistencia de Denki en que debía abrirla de una patada para darle más dramatismo, y saltó sobre el hombre del arma antes de que éste pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El factor sorpresa siempre ayudaba. Pudo apartarle el arma de una patada y darle un puñetazo en la cara antes de que pudiera replicar. El arma resbaló por el suelo y se estrelló contra uno de los contenedores metálicos. Corrió para intentar agarrarla, pero Izuku se aferró a su brazo y la retorció antes de que pudiera alejarse tanto. El hombre echó la cabeza hacia atrás en un inteligente intento de romperse la nariz, pero se desvió y perdió el equilibrio, quedándose sin piernas. Cuando el hombre se puso de pie, esperaba que corriera hacia el arma de nuevo. Fue la decisión inteligente, después de todo, era su única arma, pero en el último segundo cambió de dirección y se dirigió directamente hacia Denki. Denki, desprevenido, estaba persuadiendo a la hija para que saliera por la puerta cuando lo agarraron del pelo, y el hombre convirtió su brazo en lo que parecía un cuchillo. Se abstuvo de analizar su don y levantó los brazos al aire. Los civiles habían salido, solo se oían 3 latidos y las sirenas estaban cerca. Si pudiera esperar, todo estaría bien. Podría arreglarlo todo. El latido de Denki era más fuerte de lo que lo había oído en mucho tiempo. Rápido, fuerte, todo lo que nunca quiso que fuera. Ni siquiera intentó retorcerse, simplemente se quedó allí parado con un cuchillo en el cuello y su respiración tan superficial. Izuku tenía que hacer algo. Sentía las piernas entumecidas y la cabeza le daba la impresión de volar con el viento, pero necesitaba hacer algo. Cualquier cosa, algo sería mejor que quedarse ahí parado como un idiota. No tenemos por qué hacer esto, hombre, murmuró Denki, con las manos escondidas tras la espalda para que el hombre no supiera que temblaban. O quizá era para ocultárselas a Izuku. No sabía cuál le dolía más. Te quedarás aquí, y yo sacaré a este cabrón de aquí. Si tienes suerte, no le cortaré la garganta antes de salir corriendo. El hombre apretó el agarre mientras retrocedía lentamente. Hacia la puerta, Izuku repasó mentalmente todas las maneras de salvarlo. Si lanzaba un cuchillo bien, probablemente podría clavarle el hombro. Pero si lo hacía mal, Denki saldría herido, y ni siquiera sabía si el cuchillo le cortaría el brazo. Podría caerse, y entonces estaría en una situación aún peor. Cada segundo que pasaba dándole vueltas a la idea era otro segundo que el hombre tenía que seguir caminando. Izuku estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que Denki lo agarró por los brazos. Fue un intento débil de lanzarlo. Algo era mejor que nada, pero el lanzamiento no funcionaría, no con el cuchillo en el cuello. Pero eso no importaba, no cuando la mano de Denki tocó la piel de su brazo, la electricidad se encendió entre ellos como una tostadora en una bañera.
Tras electrocutarse, el hombre cayó rápidamente al suelo. Sufrió pequeños espasmos al quedar inconsciente en un forcejeo. No sabía que se podía hacer eso. Yo tampoco, susurró Denki, con las manos aún brillantes a los costados. En unos segundos, las levantó, miró a Izuku y extendió la mano para sorprenderlo sin pensarlo 2 veces. Oye, su brazo se estremeció al sentir la electricidad fluir por él. Menos de la que había usado contra el hombre, por suerte, o Izuku también estaría inconsciente. Si te regeneras, estarás bien. ¿Cómo lo hice exactamente?, preguntó Denki, juntando las manos para sentir las chispas que salían cuando se acercaban demasiado, como un bebé que acaba de recibir un juguete nuevo. ¿Cómo lo había logrado? Era una pregunta para la historia. Izuku estaba perdido en la mente al pensarlo. Ni siquiera podía evitar que su mente se descontrolara con análisis. Bueno, existe una teoría que sostiene que partes adicionales de una peculiaridad pueden manifestarse en condiciones de alto estrés. Eso es increíble. Una vez que pasó la sorpresa de que Denki ya estaba bien, Izuku volvió a concentrarse en lo que tenía que hacer. Era una lista larga, pero necesitaba salir de allí para cuando sonaran las sirenas. Lo ataré, me aseguraré de que estén bien. Sacó sus bridas para el ladrón, mientras Denki asentía y corría hacia los 5 latidos del exterior. Le tomó un tiempo vergonzosamente largo darse cuenta de que no había habido 5 latidos para las víctimas. Disculpe, eres de la pandilla de Fox, ¿verdad?, preguntó el nuevo latido, con una cámara grabando y apuntando directamente a la cara de Denki. No somos una pandilla, guapa, pero si lo fuéramos, sería parte de ella, se rió. Bumblebee, encantado de conocerte. ¿Por qué Fox está aumentando sus filas exactamente? Le iba bien solo hasta que desapareció. Bueno, Fox no puede con todo solo. A veces, uno necesita un respiro. ¿Quién puede culparlo? ¿Acaso desapareció por necesitar ayuda? Debió de ser algo muy serio para que necesitara ayuda ahora. Sigue haciendo preguntas así y voy a pensar que no me quieres aquí, hermosa. Una vez que Izuku finalmente logró sujetar al hombre en el suelo, salió corriendo de la tienda y le hizo un gesto a Denki, demasiado concentrado en encantar a la dama al azar que probablemente solo quería algo para vender a un periódico, para que lo siguiera. El jefe está llamando, lo siento, cariño. Gritó Denki, corriendo tras él mientras saltaba a lo alto de un tejado lo suficientemente lejos como para que no lo vieran las sirenas que se acercaban. Quizás podamos conversar un poco aquí afuera. Se rió, sentándose junto a Izuku en el borde del techo, con las piernas colgando. Veo que ya has aceptado el nombre. Izuku lo empujó por el hombro y la risa le salió del pecho. Oh, cállate, Denki lo apartó. Se rió. Por mucho que intentara negarlo, se rió. Patrullar con sus amigos era diferente, pero estaría bien. Quizás incluso terminaría bien.